Hola, te doy la bienvenida al episodio número 1 de Diálogo. Yo soy la pastora Miriam Martínez. Pastor Marcos García, Dios les bendiga a todos. Y hoy vamos a estar hablando sobre el tema de la voz de Dios. Pues Marcos, vamos a hablar entonces sobre la voz de Dios. Y este es un tema que mucha gente tiene posturas diversas con relación a, ¿podemos escuchar la voz de Dios? Dios nos habla en el presente. ¿Qué podemos empezar a decir con relación a la voz de Dios? Bueno, es una inquietud que es muy bonita, el que la gente quiera escuchar la voz de Dios. Lo interesante es más que si podemos o cómo se escucha, es para qué y por qué. Porque Dios, definitivamente Dios es un Dios que se da a conocer. Dios es un Dios que se revela. Dios quiere tener comunión con el ser humano. Así que toda revelación, toda comunicación, toda conversación que Dios vaya a tener contigo, conmigo, con cualquier persona, tiene un propósito. Y a veces queremos escuchar la voz de Dios, pues quizás a lo mejor con un sentido de noveleriar o de ver, qué chévere sería la experiencia. Pero la realidad es que cuando Dios habla con un propósito, o para llamar, para comisionar, para confrontar, para animar, para bendecir. Y que esa voz de Dios o esa necesidad o experiencia de que Dios se acerque a nosotros, se comunique con nosotros, nace de Dios mismo. Nace de Dios mismo, y la realidad es que no debe ser difícil. Claro, cuando pensamos en el escuchar la voz de Dios literalmente, eso es una experiencia que puede ocurrir, pero no es la norma. Es la excepción, incluso en personas que han tenido la experiencia. O sea, no es que todos los días se levantan y escuchan la voz de Dios y tienen una conversación tú a tú, así como Adán en el Génesis. Claro. La realidad es que Dios se revela de muchas maneras, de muchas formas, y eso pues hay que descubrirlo, entenderlo y descubrirlo para poder entonces fluir en esa comunicación. Y ese punto que traes es bien importante, pero antes de que entremos ya en esos detalles, sí me gustaría hablar un poquito del propósito. O sea, Dios se acerca al ser humano, Dios le habla al ser humano, Dios se comunica al ser humano, pero ¿para qué? O sea, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito? Dios es un Dios de comunión. Dios quiere comunión con nosotros. Y en esa comunión, a pesar de que jamás el ser humano va a tener la capacidad de comprender la grandeza de Dios, sí va a tener la posibilidad de accesar y de tener acceso a ese Dios. Así que Dios resulta, lo que se dice en la teología, un Dios incomprensible pero conocible. O sea, que la gente puede conocerlo, aunque se nos haga difícil tratar de entenderlo plenamente. O sea, que estamos hablando de un Dios que es relacional. Y este punto es sumamente interesante porque aún en las ciencias de la conducta y en otras ramas de los estudios, sabemos que el ser humano es un ser relacional, social. Es un ser que necesita el contacto con otros seres humanos en distintas esferas, ¿verdad? En distintas relaciones, y el contacto con otras personas, esa relación que tú le llamas comunión, ¿verdad? Dentro del lenguaje eclesiástico, esa relación promueve sanidad, promueve salud mental, consuelo, promueve consuelo, promueve apoyo, y entonces reconciliación. Recuerda que, como decía el apóstol Pablo, Dios está en Cristo reconciliando consigo al ser humano. Así que es un Dios que se acerca al ser humano por iniciativa propia. Claro. Y este es otro elemento, porque hablamos mucho de buscar maneras de acercarnos nosotros a Dios y de buscar a Dios, y sí, ciertamente es importante buscar a Dios, y en muchas de las grandes religiones del mundo se habla de cómo el ser humano busca esa conexión con la divinidad.
Sin embargo, en el cristianismo estamos hablando de un Dios que es Él quien inicia esa búsqueda. Claro, Entonces claro. es Dios quien se acerca entonces al ser humano, Quien toma la iniciativa. Quien toma la Por ejemplo, iniciativa. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo. Así que es Dios quien toma la iniciativa, la toma por amor y para darse a conocer. Así que siempre en la Biblia usted va a vincular amor con conocer, con conocimiento. Claro. Entre más se conoce, más se ama, entre más se ama, más se conoce. Claro. Así que Dios toma la iniciativa de acercarse. Cuando usted decía Lutero que él descubría que cuando estaba buscando a Dios, él descubría que Dios ya lo estaba buscando a él. Así que a veces la realidad es que cuando decimos buscar a Dios es dejarnos encontrar, porque ya Dios nos está buscando Ya Él nos en está el buscando, diario. Y claro. ahí es que tenemos que entonces aprender a escuchar la voz de Dios, Claro, porque claro. Él está disponible, accesible. De hecho, neurológicamente se han visto estudios que establecen que el ser humano está preparado para cultivar esa vida espiritual. O sea, nuestro cerebro, el cerebro humano, está diseñado para conectarse con Dios. Para creer. Para creer, para cultivar la espiritualidad, la vida de oración, de reflexión, de meditación. Y tenemos entonces que la búsqueda de Dios o el acercamiento de Dios al ser humano, el Dios querer relacionarse con el ser humano, surge de la iniciativa de Dios independientemente de la respuesta humana. Claro. Porque muchas veces escuchamos que cuando se habla de escuchar la voz de Dios, pues se trata de enmarcar en el contexto de, por ejemplo, pues yo me separé un tiempo para orar, yo tengo una vida devocional bien devota, bien. Entonces tratamos de amarrar el que Dios nos hable o el que Dios se acerque a nosotros a una respuesta a una vida humana O de a unas por sí, condiciones a unas específicas. condiciones. Entonces, lo que encontramos en la Biblia realmente es que Dios habla y Dios se acerca independientemente de cuál es la respuesta humana, ¿verdad? De hecho, La Biblia dice, en esto consiste el amor, Ajá. no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Que Él Dios nos amó primero, aun cuando nosotros estábamos viviendo de espaldas a Dios. Como quiera el acercamiento de Dios está. De hecho, tú miras los relatos bíblicos de mucha gente que experimentó visiones, a momentos en que Dios les está hablando, y muchos fueron sorprendidos. Moisés es uno. O sea, cuando viene a darse cuenta, él está ya dentro de la santidad de Dios. Él Claro. lo descubre ahí, ¿no? Claro. Entonces, ahí tú ves un Dios que irrumpe en la historia humana. Sí. Un Dios que es del diario Sí. nuestro, que no espera condiciones específicas, sino que está provocando condiciones para que tú y yo nos acerquemos a Él y le escuchemos. Entonces, esas son buenas noticias. Oh, ese es evangelio, Son buenas seguro. noticias porque entonces quiere decir que Dios no limita su acercamiento a mi vida por la condición en la que yo estoy. Entonces me viene a la mente el pasaje bíblico en el que esta viuda va en el velorio de su hijo, había perdido todo, está llorando. En la época bíblica sabemos, dice que era una viuda, así que este hijo era el único varón de la casa, y conociendo el contexto de la civilización y la cultura de la época, una mujer quedaba totalmente desamparada si perdía a un hijo que era su sustento. Así que tenemos esta viuda que está sumida en su dolor, está en medio del funeral, está destrozada, como podría estar cualquier madre en esas circunstancias. Sin embargo, Jesús se acerca para obrar el milagro de la resurrección de su hijo. Ella no estaba orando, ella no estaba pidiéndole a Dios que pasara algo, o sea, ella ni siquiera gritó, hijo de David. Claro, de hecho la Biblia ni Bartimeo. siquiera reconoce que ella hubiera identificado a Jesús entre la gente. O sea, esta es una persona que está metida en su mundo, como muchas veces nos pasa, que estamos metidos en nuestra circunstancia, en nuestro dolor, en nuestra situación tan única y tan personal,
pero aún así Dios entra. Claro, y ahí entonces es lo que yo llamo las sanas y las hermosas intromisiones Claro. de Dios, ¿no? Ujú. Porque irrumpe en la historia tuya y mía, en el diario de nuestras vidas individual, familiar y social. O sea, Dios está más presente de lo que la gente lo ve, por eso es que Claro. hay que aprender a escuchar su voz. Y irrumpe para consolarnos, para fortalecernos. Fíjate que Jesús interviene en esta situación de este relato bíblico que tú mencionas, para dar un giro diferente a la vida de esta mujer, Claro. y crear una experiencia nueva de posibilidades donde ya posiblemente ya se sentía Seguro. totalmente Claro. desamparada. Y un giro que ella no necesariamente lo estaba buscando, Ujú. lo estaba pidiendo. Ahora, ¿cómo entonces nos habla Dios? Porque este es otro punto. Claro. Dios, y ahorita mencionaste algo sobre eso, o sea, escuchamos la voz audible de Dios, hay una visión, una revelación particular de Dios. ¿Cómo escuchamos entonces la voz de Dios? Partimos de nuevo. La gente pudiera tener esa experiencia, no es la norma, no es el que todo el mundo, y si no la has tenido, pues entonces Dios no te habla o no quiere nada contigo. Quizás ese es el problema, que todo el mundo espera que esa sea la norma, y todo el mundo quiere oír la voz de Dios, y si Dios me habla así, pues entonces creo. La realidad es que esa no es la norma, es la excepción. Ahora, hay sí unas que son más presentes. Por ejemplo, la Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Así que la misma naturaleza, la misma creación da testimonio de Dios. Esa es la revelación general. Eso es lo que se conoce en teología como la revelación general. Pablo decía, su eterno poder y deidad, su divinidad, su poder, su amor, es claramente visible, porque todo eso es invisible, decía Pablo. Y todo eso es claramente visible en la creación. O sea, por eso es que usted ve que cuando usted se para frente a una playa o frente a una vista hermosa de nuestro país, y usted inmediatamente tiene un momento de recogimiento espiritual, porque la naturaleza le crea un preámbulo para usted conectarse con Dios. Y ahí entonces usted tiene que aprender a descubrir y aprovechar esos momentos. A veces yo vivo en montaña, cuando voy bajando para el valle de Cagua, veo un arco iris que se marca, y yo me pregunto siempre cuántos lo estarán pasando por alto, o cuántos permiten que ese arco iris sea un momento de cercanía, de recordar, wow, todo esto lo hizo Dios, y toda esta creación en la que yo soy parte, que hizo Dios, pues Dios está aquí. Y es parte de la revelación de Dios, darse a conocer a través de la naturaleza. Un Dios generoso, un Dios accesible, un Dios que levanta todos los días con una bendición. A veces puntualizamos en tantas cosas. Dice el salmista, este es el día que ha hecho el Señor, nos gozaremos, nos alegraremos en Él. Pero a veces perdemos de vista estos momentos y miramos más los desastres, las actividades difíciles, los momentos duros del día, y ahí echamos a perder lo que Dios está tratando. Y cuando hablamos de la naturaleza, hablamos de todas esas, ¿verdad? Esos escenarios hermosos y lo que se conoce incluso sobre la naturaleza, que lo conocemos por la ciencia, y mientras más, en algún lugar leí que Einstein hablaba de la ciencia como ir descubriendo la mente de Dios. Y es bien interesante que a veces pasamos por alto este tipo de revelación, incluso las partes naturales que no nos gustan mucho, como los desastres, que nosotros llamamos desastres, ¿verdad? Un huracán, pero son manifestaciones también, no necesarias, no de castigo, son manifestaciones de la divinidad y del orden y del equilibrio que debe haber, o de la falta de equilibrio que quizás hemos causado, pero sí hay definitivamente una conexión en cuanto a la naturaleza y lo que Dios quiere revelar. De hecho, cuando te examinas el texto bíblico, te das cuenta en el Génesis que Dios es un Dios de orden, así que la naturaleza misma refleja ese Dios de orden, porque cuando había caos, cuando había confusión, entra Dios en acción para ordenar. Así que cuando usted ve el equilibrio en la naturaleza y la perfección de la naturaleza,
usted se da cuenta que definitivamente hay Dios un Dios está ahí. creador. Dios está ahí. La otra manera entonces sería la revelación específica. La específica, que entonces esa es la palabra de Dios, la escritura, ¿ok? Que es a veces la más descuidada. Sí. En tiempos donde la gente gusta mucho del Dios me dice, o el escuchar la voz audible, que sería quizás la de pasar menos trabajo, ¿no? El estudio de la escritura, el escudriñar la palabra, eso se descuida, ¿no? Entonces nos gusta más el Dios me dijo que el Dios dice de la palabra. Y la palabra del Señor es donde usted va a poder conocer más acerca de Dios, conocer más acerca de la verdad del Evangelio y descubrir la grandeza de nuestro Salvador Jesucristo. Y la revelación escrita, ¿verdad? En la misma palabra, que requiere que nos acerquemos, claro, nos acerquemos a la palabra, a ver qué Dios está hablando, claro, a mi vida. Según cristiano o cristiana debe ser una persona que estudie Biblia con diligencia, con claro, empeño, con regularidad, con disciplina. Esa es una de las disciplinas espirituales. Claro. Y a veces somos descuidados en esa parte. Por eso no escuchamos la voz de Dios. Entonces queremos que Dios nos hable de forma audible cuando lo que ya nos escribió y lo tenemos en un manual completo, lo estamos descuidando. A veces somos pretenciosos. Somos pretenciosos. Más adelante vamos a hablar sobre, en otro de los episodios, vamos a hablar sobre la Biblia, que es un tema también que a muchos interesa. Y tenemos entonces la revelación máxima. Que la revelación máxima para mí es Jesucristo. Él es como decía las epístolas de Pablo, Él es la imagen misma de su sustancia. Conocer a Cristo es conocer a Jesús, a Dios. Jesús decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que claro, la mayor revelación de Dios es Cristo. La gente quiere conocer de Dios, pues apunte a Cristo. De hecho, se supone que estudiamos la Biblia para descubrir a Jesús, su mensaje, su vida, su enseñanza, su muerte, claro, su resurrección. Y eso precisamente es lo que nos va a marcar una relación íntima y profunda. Jesús dijo, sin lugar a dudas, Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por Él. Sí, no es por mí. Tenemos aquí una pregunta que nos están haciendo. ¿Cómo yo puedo saber que es Dios que me está hablando? Y de las distintas formas en que Él puede hacerlo. Okay. ¿Cómo podemos saber? Como vamos mirando, hay una revelación general, la naturaleza, la revelación especial, la escritura, y la revelación máxima, que es Jesucristo. Si usted atiende con mucha diligencia estas revelaciones, que hay otras formas también en las que Dios nos va hablando en el diario, ¿no? Especialmente ante las crisis. Ahí es donde usted va a agudizar sus sentidos espirituales, su discernimiento, para poder captar cuando Dios le habla. Claro. ¿Okay? A veces queremos que Dios nos hable cuando no lo hemos atendido en esta diligencia de estudiar la Biblia con regularidad, de tener ese momento devocional. Si usted practica escuchar la voz del Señor en esta búsqueda constante, en lo que ya nos está revelando constantemente, cuando vengan los momentos especiales, usted lo va a atinar. O sea, claro, cuando usted, dicho de otra forma, cuando usted entiende y comprende la voluntad general de Dios, la voluntad específica de Dios para su vida, usted la va a discernir. Es más clara. Claro. Y hace un ratito hablábamos de que Dios es un Dios relacional. Entonces, yo aprendo a reconocer la voz de las personas con quienes me relaciono precisamente porque tengo una relación. Claro. Entonces, me es fácil identificar la voz de alguien que ya me es conocido. Así es que yo también añadiría que es importante cultivar esa relación, porque en la medida en que tú cultivas la relación con Dios, aprendes a identificar cuándo es Dios el que te está hablando. Que de hecho es el sentido interesante. En el tiempo bíblico no había sistema eléctrico como ahora.
Así que la gente se encerraba temprano, como decíamos en Puerto Rico, se acostaban con las gallinas. Pues porque ya no había luz, no había mucho que se podía hacer y por seguridad. La gente entonces acostumbraba a reconocer la voz de las amistades o familiares para cuando tocaran en la casa, ellos saber si abrían o no. Así que era reconocer la voz de alguien, era seguridad. Entonces cuando usted mira en el Apocalipsis que Jesús dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre, está recogiendo esa práctica. Claro. Y lo que está diciendo simplemente ese texto es, si alguien escucha la voz de Jesús y lo reconoce como el Señor y Salvador de su vida, Él entonces le abre. Y es la receptividad que entonces Dios espera de nosotros. Bueno, tenemos una lectura sugerida, estamos ya llegando hacia el final de este primer episodio y la lectura sugerida es Hebreos 1. Así es que si quieres leer más sobre este tema, vea la palabra de Dios y lee Hebreos 1 y nos vemos entonces en el próximo episodio. Dios le bendiga.